cuarto con relación al pensamiento métrico, ya que como docentes nos damos cuenta que en ocasiones prestamos mayor atención al componente numérico y es muy importante que podamos desarrollar todos los pensamientos en el área de matemáticas. Por esto esta propuesta está enfocada a ese pensamiento métrico que a veces dejamos un poquito de lado. A lo largo de mi experiencia como docente he evidenciado algunas dificultades en cuanto al manejo de la unidad de medida de perímetro y área y por esta razón se plantea esta propuesta teniendo estos tres preguntas como fundamentales para el desarrollo de esta propuesta. Bueno, estas son las tres preguntas que me planteé para empezar el desarrollo de esta propuesta y que a lo largo de esta comunicación les voy a ir comentando. La primera pregunta nos habla acerca de los estadios de desarrollo del pensamiento en los que se encuentran nuestros estudiantes. Es importante que nos podamos plantear esa pregunta, ya que esta información es muy importante para saber qué podemos esperar de nuestros estudiantes, qué son capaces de hacer y también cuáles son las dificultades y los obstáculos a los que nos podemos enfrentar. Para dar respuesta a esta pregunta, tomé tres aspectos fundamentales para el marco teórico. La primera parte, pues, es un marco legal que nos permite estar alineados y ver qué contenidos, qué habilidades, qué comprensiones y competencias deben desarrollar los estudiantes en grado cuarto para el pensamiento métrico, teniendo como aspectos importantes el reconocimiento de la magnitud, de las unidades de medida, la conservación del área y de la longitud. El otro aspecto importante es el método, cómo voy a desarrollar esa propuesta, es a través de enseñanza para la comprensión, con referente a David Perkins y Martha Stone, quienes son los principales exponentes de enseñanza para la comprensión, y teniendo como que la comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe, que está muy estrechamente relacionado con lo que nosotros hablamos de competencia. Y el otro aspecto es cómo aprenden los estudiantes acerca del área y del perímetro. Tomé como referente tres aspectos importantes: la medida como problema empírico, matemático y didáctico. En este documento nos plantea la importancia de hablar de la medida, ya que está en nuestro entorno, y de que como docentes debemos tener claro el concepto de magnitud que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. La conservación del área. Piaget plantea tres estadios para el manejo de la conservación del área. Para los estudiantes de grado cuarto que están entre 9 y 10 años, estarían en el estadio número 3, donde se plantea que ellos ya pueden establecer equivalencias y tienen la conservación del área. Es decir, que si una hoja la parten en 4 partes y al unirlas pueden relacionar e identificar la equivalencia que corresponden a la misma superficie, al mismo área. Y Encarnación Castro, que nos habla de 3 destrezas, el referente, la interiorización y las técnicas indirectas. Teniendo esta información clara y sabiendo en qué estadio están nuestros estudiantes de grado cuarto, pues surge la pregunta de cómo se han manejado estas destrezas y cómo tenemos los estudiantes de grado cuarto el referente, la interiorización y las técnicas indirectas. A partir de esto, damos inicio y trabajamos la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las razones por las que cuesta aprender el concepto de perímetro y área? Para esto se plantea una prueba diagnóstico. En esta prueba hay 5 preguntas, cada una de ellas diseñada y que apunta a lo que les comenté en el marco teórico con respecto a la conservación del área, a las destrezas mencionadas por Encarnación Castro y a cómo manejan los estudiantes esas unidades de medida.
Esta prueba de diagnóstico se aplicó a 60 estudiantes de grado cuarto del Gimnasio Los Andes y se realizó el análisis obteniendo los siguientes resultados. En el gráfico podemos observar que el 56% de los estudiantes tienen un referente muy limitado, es decir, consideran que la medida es solamente su altura, la altura de los objetos, y no tienen como magnitud el perímetro y el área. El 40% de los estudiantes ya tiene un referente más amplio, reconoce que un objeto puede tener como magnitud el perímetro, el área, pero hay parcialmente un reconocimiento de ellos, ya que calculan el área, por ejemplo, si es una figura que tiene una cuadrícula, lo que hacen es contar la cantidad de cuadritos que hay en esa figura, pero no relacionan la unidad de medida correspondiente ni discriminan entre lo que es el perímetro y lo que es el área. Muchos de ellos calcularon la cantidad, pero no ubicaron la unidad de medida correspondiente. Y el 4% de los estudiantes sí tienen unas técnicas indirectas, es decir, aplican un procedimiento para calcular el perímetro y el área y además utilizan la unidad de medida adecuada. A partir de este análisis de la prueba de diagnóstico, tenemos claridad frente a cuáles son las dificultades y cuáles son las razones, reconociendo que tienen una dificultad en la discriminación de lo que es la unidad de medida para el perímetro y para el área. Igualmente no tienen técnicas para calcular el perímetro y área. Entonces, nuestro trabajo se va a enfocar en esos aspectos. Como estrategia de mejoramiento frente a esos aspectos, vamos con el diseño de la unidad didáctica. La siguiente pregunta es: ¿qué insumos tengo para diseñar las unidades de indagación que permitan el desarrollo de desempeños para alcanzar las metas de comprensión en nuestros estudiantes? Como les comenté en el referente teórico, la metodología que trabajamos es enseñanza para la comprensión con 4 aspectos fundamentales, que es el tópico generativo. El tópico que tomamos fue la construcción de telares, ya que es un tópico interesante que genera curiosidad en los estudiantes. Para la meta de comprensión, lo que realmente queríamos que comprendiera el estudiante es que toda figura plana es un elemento susceptible de ser medido, no solamente en su altura, en su ancho, como es el referente que ellos tienen, sino en su contorno, como el perímetro, y la superficie, como el área. Y que existen magnitudes que permiten dicho proceso para estimar, construir y medir. Dentro de los desempeños abordamos las 3 etapas de enseñanza para la comprensión. En la etapa exploratoria hablamos de la sensibilización, la motivación y el diseño del telar. En la etapa de investigación guiada realizamos la construcción del telar y en el proyecto de síntesis realizamos un tejido y se hicieron procesos de pensamiento, ya que el principal propósito de esta propuesta no era solo diseñar el telar, construirlo, sino a partir de esos diseños que los estudiantes desarrollaran habilidades como la comparación, la estimación, el análisis y poder llegar a algunas conclusiones con respecto al perímetro y al área. Dentro de la valoración continua hicimos rutinas de pensamiento, el puente 3-2-1, comparo, contrasto, protocolos de foco-reflexión para socializar lo que iban haciendo y una retroalimentación constante entre pares y de docente a estudiante. Les voy a hablar acerca de los desempeños de comprensión en las 3 etapas de la primera, la indagación. Nosotros hicimos el diseño del telar. En esta parte se hizo una sensibilización acerca del telar como un instrumento cultural. Este proyecto se pudo realizar de forma interdisciplinar con el área de lenguaje. Realizó una entrevista a los abuelos donde ellos les pudieron contar a los niños
de qué es un telar, en qué momento hacían los telares, qué compartían cuando iban tejiendo. Entonces también fue una sensibilización de esa parte. En la parte de matemáticas, lo que hicimos fue el diseño del telar a partir de unos criterios específicos. Estos criterios eran la forma, la longitud de los lados. En cuanto a la forma, se limitó a que debía ser de forma cuadrada, rectangular o triangular. En la longitud de los lados se establecieron criterios que la longitud de los lados debía estar entre 30 y 50 centímetros. Allí se empezaron a establecer diferentes estrategias. Los estudiantes, algunos escogieron la forma cuadrada porque sabían que si tomaban un lado de 30 centímetros ya tenían diseñado su telar. Los que escogieron una forma rectangular, lo que hicieron fue que la medida del largo estuviera dentro de los criterios y a partir de restas empezaron a asignar la medida de los otros lados. Entonces ahí se generaron varias estrategias donde los estudiantes aplicaban conocimientos que ya tenían para cumplir con los criterios establecidos. No se les dijo acerca del perímetro, pero sí se habló que la suma de esos lados del telar tenía que cumplir también una medida específica entre 120 centímetros y 150 centímetros. Dentro de este diseño también se hizo un listado de los materiales que debían tener para la construcción de ese telar, como era el largo del listón que debían comprar. Entonces ahí estábamos trabajando la parte del perímetro. El telar tiene unas puntillas para poder hacer el tejido, entonces ahí estaba la condición de que debían estar a 1 centímetro de distancia, de manera que completaran la longitud del telar. También estábamos trabajando ahí la parte del perímetro. En la segunda etapa, que es la etapa guiada, trabajamos toda la construcción del telar. Se hizo una institucionalización de esos conceptos que habíamos trabajado en el diseño, del perímetro, del área, de las unidades de medida, y se hizo un trabajo colaborativo de retroalimentación. Como los estudiantes ya habían desarrollado su diseño en grupos colaborativos, lo que hicieron fue retroalimentar si ese diseño cumplía con las condiciones dadas y si los materiales que debía comprar eran los necesarios para esa construcción. Entonces hubo un trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. Esta unidad didáctica estaba inicialmente diseñada para el trabajo de la longitud, del perímetro, del área, de esas medidas, pero cuando se fue a hacer la construcción nos dimos cuenta que debíamos trabajar también parte de los ángulos, porque para construir el telar debían cortar el listón formando un ángulo específico de manera que lo pudieran formar de manera exacta. Los que escogieron la forma cuadrada o rectangular, pues tuvieron que determinar que debían cortar su listón de 45 grados para que al unirlo con el otro listón les formara los 90 grados necesarios para formar su telar. Los que escogieron una forma triangular también empezaron a ensayar cuál era la medida exacta para formar ese telar de forma triangular. Entonces, la unidad no solamente trabajó la parte de la longitud, sino también nos permitió trabajar los ángulos. Cuando dedicamos bastante tiempo a la toma de la medida de los centímetros e ir poniendo las puntillas, porque era la parte donde los estudiantes empezaban a reconocer que ese centímetro que estaban midiendo ahí lo repetían tantas veces que había en su telar. Y allí iba a fortalecer y iba a reconocer por qué yo en el perímetro hablo de centímetro y no de centímetro cuadrado. Entonces, ese trabajo se hizo a profundidad, tomando esa unidad y teniendo que esa era la unidad iterativa que yo iba a repetir para formar lo que es el perímetro. En la etapa del proyecto de síntesis, como yo les mencionaba,
el propósito no era solamente que ellos construyeran el telar, sino que empezaran a hacer un análisis y establecer unas conclusiones. Se hizo la rutina de pensamiento comparo-contrasto, donde yo elegí algunos telares que tenían el mismo perímetro, diferente forma, igual perímetro y diferente área, de manera que ellos establecieran qué similitudes tenían esos telares y qué diferencias, para llegar a algunas conclusiones como que si yo tengo un polígono y cambia el perímetro, también va a cambiar su área, o que yo puedo tener igual perímetro y diferente área. Esas fueron algunas conclusiones que los estudiantes sacaron a través de esa rutina de pensamiento. Para el trabajo del área, hicimos recubrimientos del centímetro cuadrado. Cuando ellos empezaron el tejido, como las puntillas estaban a 1 centímetro cada una, formaban cuadrados de la 1 centímetro. Entonces empezamos a tomar esos cuadrados de 1 centímetro y también tomarlos como una unidad iterativa y repetirlas tantas veces estaba la superficie de ese. Identificar y establecer diferencias entre por qué yo cuando hablo de perímetro estoy hablando de centímetro y por qué cuando hablo de área de superficie estoy hablando del centímetro cuadrado. Además, este proyecto, además de trabajar el pensamiento métrico, también permitió trabajar algunas cosas de geometría y del pensamiento numérico, como el paralelismo, la perpendicularidad. Cuando hacían el tejido estábamos constantemente hablando de esos conceptos y hablamos de fracción. Cuando se hizo el tejido, ellos podían fraccionar su tejido de diferentes maneras. Entonces también permitió el trabajo de otros pensamientos como el número. Las conclusiones, esta propuesta permitió la elaboración de los telares, hiciera más real el proceso de aprendizaje y visible el pensamiento, desde el momento en que ellos tomaban el metro y medían la longitud de los listones, cuando debían hacer la diagonal para determinar cuál era el ángulo que les servía para construir exactamente su telar. Otra conclusión es que se fortalecieron competencias matemáticas como la modelación, la comunicación, el razonamiento, a través de las diferentes estrategias que ellos debieron utilizar para cumplir con unos criterios en el diseño de su telar. Esta propuesta también fue expuesta en la feria pedagógica, entonces los estudiantes pudieron comunicar todos esos razonamientos y todo lo que habían realizado a través de la propuesta. Los estudiantes interiorizaron los conceptos de perímetro y área, reconociendo sus características y sus diferencias e identificando sus unidades de medida. Creo que era uno de los aspectos más importantes que queríamos a través de esta propuesta, que ellos lograran identificar la unidad que yo repito para el perímetro y la unidad que yo repito para el área, y pudieran hacer esa discriminación, ya que fue una de las dificultades que evidenciamos en la prueba diagnóstica. Reconocieron que así como su telar tiene un perímetro y un área, todo objeto que lo rodea también es susceptible de ser medido. Los estudiantes reflexionaron frente al hecho que no todos los polígonos utilizan las mismas técnicas para hallar su área, de igual manera que si una cambia, la otra también lo hace necesariamente. Acá estábamos trabajando las destrezas mencionadas por Encarnación Castro acerca de los referentes y acerca de la interiorización de lo que es el área y el perímetro. Esta propuesta no solo estaba buscando un para qué en la parte pedagógica, sino también en la parte motivacional y emocional de los estudiantes, ya que esto generó gran interés. Entonces se fortalecieron actitudes como la autorregulación, el interés, la sociabilidad,
Ellos pensaban que solamente se iba a hacer el tejido, pero se dieron cuenta que a través de esa actividad generábamos diferentes procesos de pensamiento. Entonces estuvieron muy motivados, de manera que trabajan activamente y querían avanzar y profundizar en la propuesta. Esto es lo que desarrollamos en el Gimnasio Los Andes con los estudiantes de grado cuarto, obteniendo pues muy buenos resultados. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, en este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será máxima de 20 minutos. Para realizar las preguntas, utilizaremos el chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Deben seleccionar la flecha morada que aparece y el primer icono que se encuentra de izquierda a derecha. La profe María Barreto preguntaba, ¿qué es el puente 321? La rutina 321 consiste en un proceso de conceptos previos y un después de. En la primera parte, como les decía, hicimos una motivación hacia los estudiantes, entonces se le presentaron unos videos de cómo construían los telares, que había una región del país que se encargaba de esa construcción y que hacía tejidos con eso y mostraban mosaicos. En la primera parte del puente, los estudiantes escriben 3 ideas. Entonces, en esas 3 ideas escribían que veían un pájaro o que veían palos, hacían preguntas, hacen 2 preguntas, entonces son 3 ideas, 2 preguntas, en esas preguntas algunos escribían esto que tiene que ver con matemáticas. Y el 1 es una analogía, una comparación que ellos hacen. Posterior al video, se hace el después, la comparación, el puente 321. Entonces, esas ideas que ellos tenían, como que veían un pájaro, veían palos, lo contrastábamos con que después ellos decían, después de observar el video y ver que ese pájaro se construyó a partir de una traslación, a partir de un movimiento, ellos escribían eso. Ese pájaro surgió a partir de un movimiento. En la pregunta ya contestaban esa misma pregunta, ya entendí esto que tiene que ver con la matemática. Entonces, esa rutina nos muestra un antes y un después de. El antes, mirar los preconceptos que los estudiantes tienen, y el después, contrastar como que aprendieron con eso que vimos. Julián dice felicitaciones por tu trabajo y la pregunta está relacionada sobre cómo verificaste el aprendizaje de los estudiantes, ya que al inicio hablaste de un diagnóstico para identificar qué sabían los niños sobre el perímetro y área. Sí, a través de la rutina de comparo-contrasto, porque nosotros podemos utilizar rutinas para iniciar un tema o para evaluar también un tema. Esta rutina de comparo-contrasto permitió evidenciar si los estudiantes ya tenían claridad sobre qué unidad de medida utilizo para el perímetro, qué unidad de medida utilizo para el área. Ellos establecieron similitudes, diferencias y llegaron a conclusiones. Entonces, a partir de esas conclusiones se pudo evidenciar que empezaron a manejar los referentes. Entonces, ahí en las conclusiones yo les decía que ya la mayoría tiene un referente no solamente a su altura, a su peso, sino ya reconocen el perímetro y el área a través de ese trabajo que se hizo con los telares. También logramos que ellos se dieran cuenta que yo no calculo un área con la misma fórmula en el telar rectangular que en el telar triangular. Ahí fortalecieron y ahí se mejoró la parte de
de la tercera destreza que habla de las técnicas indirectas. Entonces no se hizo una prueba final, sino fue la rutina de pensamiento la que nos permitió evidenciar esos avances en los estudiantes porque era una rutina de evaluación. Profe, ¿qué otros objetos matemáticos o temas podríamos trabajar con los telares? Bueno, como les comenté, nosotros alcanzamos a trabajar lo que eran las fracciones. Ellos tenían el área completa, entonces empezamos a calcular la mitad y tejieron eso de un color, la otra parte la tejieron de otro color y empezamos ahí a establecer relaciones con las fracciones. También cuando se hace el tejido final, quedan cuadros iguales, entonces ahí podemos trabajar una parte todo, estableciendo, nosotros lo que hacíamos era poner un papelito, yo les ponía tres cuadrados tapando tres cuadritos del telar y ahí establecíamos relaciones y planteábamos el trabajo con las fracciones. ¿Se puede decir que el trabajo que realizaron los estudiantes en el aula fue colaborativo o autónomo? Bueno, creo que fue de las dos formas porque hubo un momento en que en el diseño ellos lo hicieron solos, en la construcción también ellos tomaban sus medidas solos. Me refiero a colaborativo porque la retroalimentación a veces es complicada hacerlo individual para todos los estudiantes y el salón está organizado de manera que cada grupo haya estudiantes con un desempeño superior, alto, entonces permite hacer una retroalimentación entre pares. Entonces hubo un trabajo autónomo, pero el trabajo colaborativo fue más hacia la retroalimentación. Bueno, profe, muchas gracias. Respecto también al aprendizaje colaborativo, preguntan mm, o piden que si podría profundizar un poco más sobre la manera que se dinamizó ese aspecto de aprendizaje colaborativo. Bueno, en la propuesta lo que se trabajó en el aprendizaje colaborativo fue un trabajo individual de los estudiantes donde ellos generaron estrategias diferentes para dar solución a su telar y a cumplir los criterios que debían hacer. En el trabajo colaborativo se hizo una socialización, yo apliqué el protocolo de foco reflexión, que consiste en que cada estudiante tiene un tiempo determinado para socializar su trabajo, los otros piensan en lo que su compañero explicó y luego hacen una retroalimentación. Entonces, de manera conjunta, de manera colaborativa, le retroalimentaban si había cumplido su telar, cumplía con los criterios establecidos, si había calculado correctamente el perímetro. Entonces, ese fue el trabajo colaborativo que hicimos a través de esa socialización de foco reflexión. Igual, pues los estudiantes siempre están organizados en grupos de manera que pueda haber un trabajo colaborativo y una retroalimentación constante en esos grupos. Gracias, profe. También dan felicitaciones y que les gusta mucho el trabajo. Y Ana dice, ¿en algún momento del trabajo con los chicos les dijiste que estabas trabajando el pensamiento métrico? ¿Hubo dificultades durante el desarrollo del telar y lo que querías fortalecer en los conceptos? Bueno, se logró lo que queríamos trabajar, que
me parece muy importante la parte que les comentaba de la unidad que yo voy repitiendo, porque fue mucho más claro para ellos identificar por qué utilizo centímetro en el perímetro y área centímetro cuadrado. Eh, no se dio un concepto claro o se especificó que estábamos trabajando el pensamiento métrico, pero sí nosotros trabajamos unas unidades de indagación y siempre enfocamos frente a la meta y frente al componente que vamos trabajando. Entonces ellos saben los diferentes pensamientos que hay en matemáticas y siempre tratamos como de enfocar, bueno, el pensamiento numérico, ¿qué creen que aborda ese pensamiento? El pensamiento métrico, ¿qué creen que aborda ese pensamiento? Como utilizamos el metro para tomar las longitudes, para la medida, ellos fueron involucrándose y fueron dándose cuenta que estábamos fortaleciendo ese pensamiento y no el numérico. Bueno, profe, también nos comenta la profesora María Barreto que no todos los participantes conocen sobre las rutinas utilizadas para saber cómo conocen y comprenden los estudiantes. Entonces, se podría dar un poco de claridad a ese tema. Claro, las rutinas de pensamiento hacen parte de la valoración en enseñanza para la comprensión. Las rutinas de pensamiento lo que hacen es desarrollar esos procesos en los estudiantes. Hay diferentes rutinas de pensamiento, se pueden utilizar, como les decía, para iniciar un tema, para evaluar un tema. En este caso, las rutinas que yo trabajé fue el del puente 3-2-1 y el de comparo-contrasto, porque esa rutina era la que me permitía que los estudiantes llegaran a hacer conclusiones como las que les decía, que un polígono si cambiaba su perímetro también cambiaba su área, o que yo podía encontrar polígonos con la misma, con el mismo perímetro pero diferente área. Entonces esa rutina de pensamiento fue la que generó esos procesos. El profesor Julián pregunta, ¿por qué elegiste la construcción de telares como excusa para el aprendizaje del perímetro y el área? ¿Y has tenido la posibilidad de contrastar cuando se enseñan estos objetos matemáticos de otra manera? Bueno, la propuesta surgió porque a lo largo de mi experiencia, y este grado cuarto yo lo tuve el año anterior, y yo veía que en segundo ya les habían hablado sobre el perímetro, pero en tercero seguían presentando dificultades, a pesar de que yo hice un trabajo con ellos, yo veía que mantenían las dificultades. Entonces busqué algo que a ellos les interesara, y pues la parte manual a los estudiantes de grado tercero les llama mucho la atención. Incluso ellos estaban tejiendo con cauchos, hacían manillas, hacían diferentes cosas. Entonces vi que podría ser una excusa para motivar a los estudiantes, y ya que era algo muy manual, ellos se interesaban. Como les decía, ellos siempre llegaban a clase y era con el interés de tejer, pero cuando se daban cuenta que no era solamente el hacer un tejido, sino el desarrollar diferentes procesos de pensamiento, como que también se cuestionaban y decían, veo matemáticas en muchas cosas. Entonces fue un trabajo muy interesante para los estudiantes. Profe, también en esa pregunta estaba si ha tenido la posibilidad de contrastar cuando se enseñan estos objetos matemáticos de otra manera. Sí, como les comentaba, yo lo hice en grado tercero con ellos mismos,
se abordó lo que fue el perímetro, se inició el trabajo del área. Sin embargo, yo veía que no discriminaban lo que era el perímetro y el área para calcular un área. Contaban las cuadrículas cuando había la cuadrícula, pero no ponían esa unidad de medida que me permitía también diferenciar si es un área o si es un perímetro. Entonces, sí he trabajado de otra manera el perímetro y el área, y pienso que esta manera más concreta de que ellos hubieran construido, y lo más importante es que hubieran visto esa unidad que se repetía, permitió mejores resultados. Profe, el profesor Iván Ariza pregunta de qué forma se puede introducir el concepto de área y perímetro sin el concepto de medida como centímetro, metro. Bueno, esa la habíamos trabajado en grado tercero. Se trabaja todo lo relacionado a las magnitudes, a la medida, a instrumentos de medida. Entonces los estudiantes ya tenían esos conceptos trabajados. Lo que vi fue la dificultad en el reconocimiento de esas unidades y en la identificación de perímetro y área, pero ellos ya habían manejado y ya habíamos trabajado todo lo relacionado a la medida, a qué unidades corresponde cada uno, y las magnitudes que se pueden. Y finalmente, profe, ¿cuál fue la temporalidad de esta actividad, de este diseño? Bueno, el proyecto de síntesis es un trabajo que se hace a lo largo del año. Este trabajo lo iniciamos desde el primer trimestre, en la parte de la sensibilización, la parte de la motivación. En el segundo trimestre hicimos el diseño, porque es un proceso largo de mucha retroalimentación, y ya el proyecto de síntesis lo terminamos en el tercer trimestre. Entonces tuvo una duración pues a lo largo del trimestre, fortaleciendo pues no solamente la medida, sino otros aspectos como les comentaba, las fracciones, los ángulos. Bueno, profe, el profesor Julián sugiere que sería muy interesante que estuviera la posibilidad de realizar la misma prueba diagnóstica con otro grado cuarto y ver al final la diferencia entre ambos después de su implementación. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Tendrán. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Agradecemos mucho a la ponente Nancy Mendielso por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en esta comunicación. Pueden escribir, si quedan preguntas pendientes, pueden escribir las preguntas pendientes al correo de difusión recursos.uniantes.edu.co. El enlace del video lo podrán encontrar junto con las transparencias en la página de una empresa docente ud.uniantes.edu.co. Los invitamos también a suscribirse y a ver el video de la comunicación en el canal de YouTube de una empresa docente, eh, ver las transparencias en el repositorio de educación matemática FUNES, y también los invitamos a ser ponentes en este espacio de difusión. Los esperamos en la siguiente sesión de comunicaciones. Muchas gracias a todos por la paciencia con las fallas técnicas. Muchas gracias, profe Nancy, por la comunicación, y hasta pronto. Que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias. Qué pena por las dificultades técnicas, y solo me queda agradecerle al Gimnasio Los Andes que permitió que se desarrollara esta propuesta de aula. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz día para todos.